El precio de Bitcoin se acerca a un muro de ventas súper grande. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin logró encontrar presión compradora justo por encima del VWAP semanal y tras esto reingresaba en la estructura operativa. Tras una consolidación y tras ver compras sobre la zona del VWAP mensual, iniciaba el siguiente movimiento alcista. Comentábamos también algo bastante importante y es que observábamos cierta presión vendedora sobre esta zona operativa. Como veis, tenemos un aumento significativo del volumen, indicando con esto absorción de ventas sobre esta zona, además de que no estamos viendo armonía en lo que se refiere a la vela. Pero luego horas después veíamos cómo poco a poco continuaba aumentando la presión compradora y hacía que el precio de Bitcoin consiguiese alcanzar la zona media de la estructura. Eso sí, al alcanzar esta zona operativa, el precio frenaba el movimiento alcista e iniciaba el movimiento bajista que hemos visto en el día de hoy. Desde mi punto de vista, algo muy importante es la reacción del precio que ha tenido sobre los 59.730, ya que era la zona operativa donde teníamos esas ventas que comentábamos ayer, y de momento veíamos como el precio tenía unas cuantas compras sobre este nivel y conseguía detener ese pequeño movimiento bajista. No era un movimiento bajista muy agresivo. Como veis, si bajamos de timeframe veremos que era un movimiento bajista bastante lento, poquito a poco iba cayendo, pero observábamos cómo teníamos esta directriz bajista dominando todo el movimiento. Tuvimos aquí varios intentos de ruptura que terminaron siendo rechazados, pero continuábamos viendo presión compradora sobre la zona donde anteriormente habíamos visto ventas, con lo que eso en cierta manera son muestras de fortaleza en el corto plazo, porque de seguir viendo presión vendedora sobre este nivel, obviamente el precio no hubiese frenado sobre esta zona operativa, así que considero que en el muy corto plazo los compradores han conseguido el control del precio. Eso sí, en estas últimas horas, como veis, el precio de Bitcoin está rompiendo ya la directriz bajista, pero no lo está haciendo con demasiada fuerza. Y además estoy viendo algo en Bookmap que me preocupa bastante. Luego lo revisaremos porque ya he conseguido solucionar el problema, pero lo entenderéis más adelante. De momento, quedaros con que el precio ha conseguido cierta presión compradora sobre este nivel, un pequeño soporte en el muy corto plazo y rechazando además una zona donde anteriormente veíamos ventas, y ahora esperaríamos que después de la ruptura de esta directriz bajista, consiga iniciar un movimiento alcista para intentar volver a atacar esta resistencia. El problema es todo lo que hay por aquí, porque ya os digo que hay un muro de ventas muy importante y vamos a revisarlo a continuación en las herramientas. Primero vamos a comenzar revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde observamos un poquito de liquidez sobre esta zona de los 62.800 aproximadamente. Se ha llevado un poco de liquidez en zona de longs, pero no había tanta cantidad. De hecho, donde más hay es sobre esta zona de los 58.890. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel destacable de momento en el corto plazo. Liquidez de 50x, situación muy similar, porque donde más liquidez había era por parte de los short y ya se lo han llevado durante estos últimos movimientos alcistas, como podéis ver. Liquidez de 25x sí que podemos destacar esta zona que estamos viendo aquí, en torno a los 62.840, y de 10x también podemos ver un poquito sobre estos mismos niveles, en torno a los 62.800. Ahora viene lo más importante de todo, lo que os anticipaba hace un rato. Mirad este muro de ventas que han puesto las ballenas sobre, bueno, o mejor dicho, a partir de los 61.100 aproximadamente, hasta los 62.200. El volumen de ventas es bastante importante y parecería que intentasen frenar el movimiento alcista de Bitcoin. Creo que si juntamos las ventas que veíamos que se absorbían en estos niveles y también todo este volumen de ventas, podrían frenar la tendencia alcista de Bitcoin en el corto plazo, deteniendo ese movimiento de reingreso. Yo os recuerdo que después del reingreso nosotros esperamos la confirmación de la fortaleza. Para eso sería importante, y volvemos a este gráfico de Bitcoin, que el precio consiguiese alcanzar
la resistencia de los 78.180 más o menos. Os digo más o menos porque tiene cierta inclinación bajista, entonces esto va a ir cambiando con el tiempo. Pero sería importante que el precio de Bitcoin confirme lo antes posible esa fortaleza. De momento es como que intentan frenar al precio sobre la zona media de la estructura. Y precisamente esa intención podría verse claramente con estas ventas que estamos observando. Durante el movimiento alcista, como veis también vemos algunos picos de liquidaciones que van en línea con los mapas de liquidaciones que comentábamos anteriormente y que también vimos en vídeos anteriores. En The Kingfisher estamos viendo algunas zonas de liquidez. Creo que ahora mismo la situación es más 50-50 porque han aparecido liquidaciones en zona de longs, como veis tenemos aquí un poco en los 58.790, también en estos 57.245 y luego por parte de los short vemos aquí en los 61.600 y desde los 64.980 hasta los 65.820. En los CBDs la situación se ha relajado un poquito más, aunque vemos recientemente unas compras por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo estamos viendo liquidez sobre todo hasta la zona de los 61.290 y en los mapas de High Leverage vemos liquidez en zona de long sobre los 59.595 y en zona de short sobre los 61.330.